En una noche lluviosa, afuera de un pequeño restaurante tranquilo, una joven negra salió después de un largo y drenador turno, sosteniendo una bolsa de comida sobrante. Se dirigió, como todas las noches, para alimentar a un grupo de niños abandonados. Pero esta noche fue diferente. En las sombras, un hombre la observó cada movimiento, no dañarla, sino decidir si ofrecerle una oportunidad que podría cambiar todo. Antes de sumergirnos en esta historia, háganos saber de dónde estás mirando. Nos encanta escuchar tus pensamientos. Briarwood no durmió. En realidad no. Se tarareó, crujió y gimió durante la noche, como una máquina cansada demasiado vieja para apagarse. En el lado este de la ciudad, donde los edificios se inclinaron de años de negligencia y letreros de neón parpadeaban como si estuvieran pensando en morir, había un pequeño restaurante. Apretado entre una casa de empeño y una lavandería cerrada, su nombre, la linterna de medianoche, parpadeó de manera desigual sobre la ventana delantera, donde la mugre y la condensación formaron una barrera borrosa entre la tranquila afuera y la vida cansada en el interior. La puerta crujió cuando se abrió, la campana en lo alto de la cabeza solo una vez, como si incluso se hubiera cansado del uso. En el interior, el aire estaba lleno de aroma de cebollas sobrecocidas, café quemado y el débil traza de limpiador de limón que nunca enmascaró la grasa incrustada en cada superficie. Las cabinas de vinilo, una vez rojos, se habían desvanecido en un color de óxido opaco, sus costuras se dividieron como heridas viejas. El piso de linóleo había perdido durante mucho tiempo su brillo, opacado por años de pasos de camioneros, trabajadores de turno nocturno y lo solitario. Fue aquí, en este rincón de la ciudad, Leona Hart, de 26 años y ya llevaba peso de un mundo sobre sus hombros, se movió por el espacio como un fantasma con un propósito. Su piel era de color marrón profundo, brillando ligeramente debajo de las luces apagadas sobre el mostrador. Su cabello se metió en un moño apretado, deshilachada en los bordes del sudor y la prisa. Un delantal manchado colgaba de su cintura, atado con demasiada fuerza, como si pudiera mantenerla unida. Sus zapatillas no coincidieron y se adelgazaron con las suelas, pero ella caminó en ellas como si fueran armaduras. Ella no habló a menos que se habló. Ella no sonrió a menos que alguien la necesitara. Sus ojos, oscuros, alertas, con borde de fatiga, lo vieron todo. No bajo sospecha, sino en cálculo. Ella no tenía tiempo que desperdiciar. Se midió cada movimiento. Cada respiración era deliberada. Eran las 12:17. Los últimos clientes, 2 trabajadores de almacén y un taxista, se habían ido hace 20 minutos, dejando atrás una pila de servilletas, paquetes de salsa de tomate vacíos y una punta de 3/4 apiladas junto a una taza de café. Leona no dijo nada. Ella nunca lo hizo. Ella limpió la mesa en silencio, limpiando círculos lentos con un trapo gris que alguna vez había sido blanco. La máquina de discos en la esquina no había funcionado en años, pero por hábito, pasó y presionó el botón para apagarlo de todos modos. El comensal era suyo ahora. Al igual que era todas las noches después de cerrar, las suyas y las sombras. La mayoría de las noches, fue cuando el agotamiento se arrastró, lento y pesado, acumulando sus articulaciones y presionando contra su pecho. Pero no esta noche. Esta noche, su mente estaba lejos, a través de la ciudad en un departamento estrecho donde el calentador jadeaba y las paredes tosieron con moho. Su madre, Carmen, yacía acurrucada en el sofá, sibilantes suaves y bajos, fingiendo que no tenía dolor. La medicina casi se había ido de nuevo. Eli, su hermano pequeño, probablemente estaba en su habitación, acurrucado debajo de una manta con una linterna, tratando de leer un libro de texto prestado parcheado con cinta adhesiva. La última vez que ella revisó, él tenía 2 tareas atrasadas y un par de pantalones que encajan. El alquiler fue 5 días antes. El teléfono había tocado esa mañana, nuevamente. Ella lo dejó ir al correo de voz. Leona no miró el reloj porque no necesitaba hacerlo. Llevaba el tiempo en sus huesos, en el dolor detrás de sus rodillas, en el profundo tirón detrás de sus ojos. Sus manos, ásperas y secas, se movieron por el mostrador como si estuvieran en piloto automático. Limpio. Pila. Limpiar. Esconder. La rutina la mantuvo en posición vertical. El hábito la mantuvo unida. Hace mucho tiempo había aprendido.
Si se detuviera incluso por un segundo, la quietud podría tragarse todo. A medida que las luces se atenuaron ligeramente por encima de las cabinas, lanzando sombras más largas en el piso, Leona alcanzó el mostrador por algo que siempre mantenía escondido, un pequeño recipiente de plástico y un rollo de papel pergamino. Sus movimientos fueron rápidos, casi invisibles, como un secreto. Y en la esquina remunerada del restaurante, en la cabina debajo de la luz rota, alguien la estaba mirando. Ella no lo sabía, pero Grant Ellison había estado sentado allí durante casi una hora, cuidando una taza de café fría y decía poco. Vestido con una sudadera con capucha desgastada y jeans oscuros, parecía otra cara cansada que pasaba por Briarwood, del tipo que no levantó las cejas ni invitó a la conversación. Pero Grant no era solo otro hombre sin ningún lugar para estar. Fue el CEO de Ellison Ventures, una firma de capital privado con tenencias en 3 estados, cadenas de comida rápida, puntos de venta y Eri Diner, que recientemente había aparecido en su informe de pérdida trimestral. Bajas ganancias. Alta rotación. Mala ubicación. Había sido rodeado de rojo. Marcado para el cierre. Había venido a ver por sí mismo, esperando encontrar mala gestión, tal vez incluso robo. Lo que no había esperado era ella, la chica tranquila con ojos cansados y movimientos como un reloj. Al principio, asumió que ella estaba ocultando algo. La gente no trabajaba tan duro sin una razón, y en su mundo, esa razón era generalmente interesante. Pero ahora, mirándola arrodillarse para empacar lo que parecía sobras intacados, un sándwich aquí, medio un tazón de sopa, en la bolsa desgastada colgada detrás del mostrador, algo cambió en él. No hubo dudas en sus acciones. Sin presunción. Sin miedo. Solo velocidad. Objetivo. ¿Y tal vez, culpa? Todavía no estaba seguro, pero necesitaba estarlo. Leona cerró la bolsa, arrojó su chaqueta de mezclilla, deshilachada del collar, un botón que faltaba en el puño, y caminó hacia la salida trasera sin mirar detrás de ella. Sus pasos eran ligeros pero no inciertos. Se movió como alguien que había hecho lo mismo noche tras noche, y no tenía tiempo que perder. Detrás de ella, la campana sobre la puerta principal se dio un poco, mientras Grant se puso de pie, dejó un billete de $10 debajo de la taza fría y la siguió al frío. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta noche no terminaría como los demás. Algo estaba a punto de cambiar. Y todo comenzó con una niña, que no esperó que el mundo la notara antes de elegir mejorarlo de todos modos. El viento afuera golpeó más fuerte que antes, afilado y mordaz, empujando contra la chaqueta de Leona mientras entraba en el callejón detrás de la linterna de la medianoche. Las paredes de ladrillo a su alrededor estaban húmedas con condensación, pintadas con viejos grafiti y remordimientos más nuevos. El vapor siseó desde una rejilla de la acera, mezclándose con el escape de un autobús que pasa. Mantuvo la cabeza baja, su bolsa de lienzo se torció sobre un hombro, sus dedos se acurrucaron instintivamente alrededor de la correa. Este no fue un paseo por los débiles de corazón. Pero ella no era débil, ya no. Leona no retrocedió. Ella nunca lo hizo. Si alguien estuviera mirando, tendría que seguir el ritmo. Ella conocía estas calles mejor que sus propios pensamientos, más allá de la cerca de aliento de cadena que se acurrucaba en la parte superior como los dedos de púas, a través del estacionamiento donde las luces nunca funcionaban, y en la maraña de caminos traseros que cortaban Briarwood como venas olvidadas. Su aliento salió en hojaldres invisibles. Ella no disminuyó la velocidad. Ella no pudo. En algún lugar no muy lejos, 3 niños estarían esperando. Y tendrían hambre. Detrás de ella, Grant Ellison se movió durante la noche como una sombra, tratando de no ser notado. Se quedó lo suficientemente lejos como para no alertarla, pero lo suficientemente cerca como para no perderla en el laberinto de callejones y cortes estrechos entre edificios. El frío mordió su sudadera con capucha, pero no se estremeció. Sus manos estaban profundamente en sus bolsillos, sus ojos agudos debajo del borde bajo de su gorra. La observó meter a la izquierda, luego agacharse detrás de un contenedor de basura, luego cruzar lo que parecía un callejón sin salida, hasta que ella se deslizó entre 2 paredes agrietadas, desapareciendo por respirar, solo para emerger al otro lado. Era como seguir a alguien por una ciudad solo que ella entendía. Y no sabía lo que esperaba encontrar.
Tal vez ella estaba alimentando a alguien en la calle. Tal vez fue familia. Tal vez de alguna manera ella estaba ganando dinero. Pero cuanto más vio, lo menos seguro se volvió. Había algo en la forma en que se movía, como si no estuviera ocultando lo que estaba haciendo de la ley, sino de la vergüenza misma. Ese tipo de peso no provenía de la culpa. Vino de la angustia. La lluvia comenzó de nuevo, suave y con punción, como pequeñas cuchillas sobre la piel. Los baches brillaban como el vidrio roto, que agrupaba agua que reflejaba las farolas tenues y las ventanas tapiadas. Grant siguió adelante. Sus zapatos salpicaban los charcos poco profundos. No le importaba. No podía sacudir lo que había visto en sus ojos en el restaurante, como se mantuvieron cansados, pero nunca se atenuaron. Después de 15 minutos, Leona se detuvo. Ella se paró frente a una puerta oxidada encajada entre dos edificios bajos de ladrillo. El metal estaba inclinado hacia adentro, como si hubiera sido golpeado por algo grande hace mucho tiempo y nunca se fijó. Sobre él colgaba un letrero torcido, se desvaneció casi en blanco. Pero Grant, desde la distancia, aún podría distinguir el fantasma de sus cartas. Willow Haven Refugio Juvenil. Leona llamó, 3 envolturas rápidas, suaves pero específicas, como si se anunciara en un idioma que solo unas pocas personas sabían. Un momento después, la puerta se abrió con un sonido que se raspó contra la tranquilidad. Y fuera deslizó 3 pequeñas figuras envueltas en abrigos que se parecían más a las mantas. Una niña, tal vez 9, llevaba zapatillas de 2 tamaños demasiado grandes. El niño, más joven, no tenía zapatos en absoluto, sus pies rojos del frío. La más pequeña, una chica con una lágrima en la bufanda y la mantequilla de maní en las mejillas, corrió directamente a Leona con los brazos muy parciales y una sonrisa demasiado grande para su pequeño rostro. Leona se arrodilló, la bolsa se deslizó de su show leader mientras lo desabrochaba con gracia practicada. No había prisa, pero tampoco dudas. Todo lo que hizo tenía ritmo, como un ritual. Ella entregó comida, medio sándwich aquí, la sopa cálida allí, 2 muffins envueltos en servilletas. No es una palabra sobre de dónde vino. Ni una sola mención de lo que le costó. Los niños no preguntaron. Ellos sabían mejor. Lo recibieron con silencio, con ojos agradecidos, con la reverencia de aquellos que aprendieron temprano que el mundo rara vez da 2 veces. Aquí tienes, Maya, le susurró Leona a la niña bufanda, cepillando sus dedos a través de los rizos encrespados de la niña. Come lento, comparte si puedes. Maya asintió, agarrando el muffin hacia su pecho como si fuera oro. El niño, Noah, ella lo llamó, dio un tranquilo gracias. Y la tercera niña se metió detrás de la puerta nuevamente, mordisqueando antes de que la lluvia llegó a su pan. Desde detrás del borde de un contenedor de basura oxidado, Grant observó, inmóvil. Sintió que algo prensa con fuerza en su pecho, algo desconocido y desagradable. Vergüenza, tal vez. Culpa. No sabía el nombre. Simplemente sabía que no lo había sentido en años. Estos niños no eran los suyos. Ella no tenía nada. Y sin embargo, ella dio. Todas las noches, ella daba. Leona se puso de pie lentamente, su espalda rígida del turno, sus dedos crudos de frío y jabón. Ella revolvió el cabello de Noé y le dio a Maya una suave palmada en el hombro. No te digas a los demás, dijo en voz baja. Conoces las reglas. El niño dio un asentimiento solemne, como un soldado jurado. Luego la puerta se cerró detrás de ellos. Y Leona ajustó su bolso, se conquistó la chaqueta y giró para desaparecer en la lluvia. Pero Grant no se movió. Se quedó allí, detrás de ese contenedor de basura, mirando la puerta se balanceaba suavemente en el viento. Ya no se trataba de comida. No se trataba de políticas o márgenes de ganancias. Este no fue un robo que había descubierto. Fue sacrificio. Y por primera vez en su carrera, se dio cuenta de que casi había etiquetado con alguien como ella, una niña que sostenía a una madre, un hermano y 3 hijos que ni siquiera eran de ella, como una responsabilidad en una hoja de cálculo. Ella era la única razón por la que este lugar, esta parte de Briarwood, no se había vuelto completamente oscuro.
No durmió esa noche. En realidad no. La imagen de esa bufanda, de los pies descalzos, de la forma en que Leona susurró instrucciones con el tipo de autoridad que solo te enseña, esas imágenes se quedaron con él mientras yacía en la calidez de su ático, a 2 millas y 1000 vidas de distancia. Grant miró el techo y le dijo en voz alta a nadie: ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Y en el silencio que siguió, sabía que volvería mañana. No como un escéptico, pero como testigo. La noche siguiente, la linterna de medianoche zumbó con el bajo murmullo de conversaciones cansadas y el ruido de cubiertos raspando contra placas astilladas. Un camionero con una gorra grasienta pidió más café. Un par de enfermeras se rieron demasiado fuerte en la esquina. Y alguien en el mostrador amamantó un tazón de chile como si fuera el único calor que habían tenido todo el día. El lugar estaba vivo en esa extraña forma en la noche. Los comensales siempre son familiares, tarareando, unidos por el trabajo tranquilo de aquellos que rara vez son agradecidos. Y justo en el medio de todo, Leona Hart se movió como siempre, rápido pero constante, invisible pero esencial. Equilibró una bandeja con 3 hamburguesas, esquivó a un hombre medio dormido en el pasillo y limpió un derrame antes de que llegara al borde de la mesa. Llevaba el mismo delantal cansado, la misma chaqueta atada alrededor de su cintura y la misma mirada en sus ojos, enfocada, tranquila, cargada. Nadie notó con qué frecuencia revisaba el reloj con solo su cuerpo, sin girar la cabeza. Como sus dedos se agitaban ligeramente cerca del final de su turno, como si estuvieran contando segundos. Se mantenía unida de la única manera que sabía, al nunca detenerse lo suficiente como para sentir cuánto dolía todo. Ella no sabía que había regresado. Grant Ellison se sentó en el mismo stand, el lejano debajo de la luz rota. Capó todavía, café todavía intacto. Pero esta vez, él no estaba allí para atraparla. Estaba allí para confirmar lo que apenas podía creer la noche anterior. Que la chica con las manos cansadas y la resolución tranquila no fue una excepción, sino una constante. Que lo que vio no fue un accidente. Que ella realmente estaba haciendo esto, noche tras noche, como un ángel de relojería que nadie se molestó en ver. La observó con cuidado. No es como un hombre que busca defectos, pero como alguien que mira un milagro, tratando de no romperlo. Ella nunca levantó la vista. Ella no sabía que la estaban viendo. En realidad no. Y esa fue la parte que lo desabrode. La pureza de la misma. El silencio de su servicio. Se quedó hasta que la última mesa se vació, hasta que la risa se calmó y los camioneros se fueron borrosos de diésel y sueño. Eran las 12:34 de la noche cuando Leona comenzó su rutina de cierre, su ritmo sin control. Limpio. Pila. Limpiar. Embalar. Esta vez, Grant deslizó el frente antes de que ella lo hiciera, tomando una ruta diferente. Él sabía a dónde iba ella. Solo quería estar allí ya, para verlo desde el principio de nuevo. Esperó en las sombras cerca de la puerta oxidada, de pie a pesar de que el viento le cortaba el abrigo. El letrero sobre Willow Haven se veía aún peor en la oscuridad, una esquina colgando de la bisagra, pinta casi invisible. Pero lo recordó. Recordó todo. 15 minutos después, su figura apareció a través de la niebla. Ella no dudó. Ella tocó 3 veces, suave, precisa. Y la puerta se abrió. 3 niños salieron corriendo, esta vez más rápido que la noche anterior. Maya llevaba una bufanda nueva, todavía hecha jirones, pero anudó con cuidado. Noah tenía calcetines, no coincidentes pero limpios, y un poco demasiado grande. Y el pequeño Jules se aferró a la mano de Maya, su rostro pegado a algo dulce. Leona abrió su bolso y sacó una comida que se veía aún mejor que la anterior. Una rebanada de pastel de carne envuelta en foil, puré de papas en un recipiente de espuma y una galleta, probablemente demasiado seca, pero aún aceptada con alegría. Los niños se sentaron allí, justo dentro de la puerta, rodillas tiradas en el pecho, comiendo como si fuera la cena de Acción de Gracias. «Siempre traes las cosas buenas», murmuró Noah, con la boca llena, los ojos brillantes. Leona sonrió suavemente. «Tienes que comer bien si vas a crecer fuerte». Ella tocó su hombro ligeramente. «Guy duro, ¿verdad?» Él asintió, las mejillas alrededor de la comida.
Grant retrocedió, con el corazón latido. Y luego hizo algo que no había planeado. Él golpeó. El sonido resonó, más suave de lo que esperaba, opacado por el óxido y la lluvia. Leona froze midst. La bolsa aún se abre en sus manos. Se giró lentamente, sus hombros se tensaron. La puerta se abrió a mitad de camino. Noah se asomó, cauteloso pero curioso. Su chaqueta todavía es demasiado grande, las mangas cubriéndose las manos. ¿Quién eres?, preguntó el niño, voz como grava y confía en todo mezclado. Grant se agachó ligeramente, mantuvo su tono bajo. Solo un amigo, dijo suavemente. Vi a la chica que te trae comida. Leona. La cara de Noah cambió, todavía vigilada, pero menos. Miró hacia atrás sobre su hombro, luego se volvió hacia atrás. Ella es agradable. Muy bien. Grant asintió. ¿Cómo te llamas? Noé. Bueno, Noah, dijo Grant, sonriendo suavemente. ¿Puedes decirme por qué viene aquí? El niño dudó, luego levantó la vista, su respiración empañando en el aire. Ella viene todas las noches, dijo en voz baja. Incluso cuando hace frío. Incluso cuando llueve. Ella dice que tenemos que comer para poder crecer fuertes. Él hinchó su pecho nuevamente, repitiendo sus palabras como si fueran escrituras. Ella me llama tipo duro. Que aterrizó duro. Grant se tragó contra algo grueso en su garganta. Esto no era caridad. Esto fue consistencia. Esto era amor, sin condición, sin reconocimiento. A veces, agregó Noah aún más tranquilo. Ella ni siquiera tomó un mordisco. Solo nos lo dio todo y sonrió. Luego se fue. Grant sacó un 20 del bolsillo de su abrigo, lo dobló y lo colocó en la mano enguantada del niño. Haz algo cálido mañana, ¿de acuerdo? Noah miró el proyecto de ley como si fuera un boleto de oro. Seguro. Estoy seguro, dijo Grant. El niño asintió una vez y se deslizó hacia atrás dentro de la puerta, cerrándola suavemente detrás de él. Grant se volvió y entró en la noche, sus pasos más lentos de lo habitual. La imagen de Leona, arrodillada en la oscuridad y alimentando a niños que no le pertenecían, con manos que probablemente no habían sostenido suficiente comida para sí misma, se quemó en su mente como una marca. Cuando llegó a su auto, sabía que ya no podía ignorarla. Mañana aprendería todo. No exponerla. Pero finalmente entender por qué el mundo siguió girando. Incluso en un lugar como Briarwood. La mañana siguiente, Briarwood parecía diferente de 40 historias. Desde la ventana de su oficina, Grant Ellison observó la ciudad estirarse debajo de él, frío y gris, salpicado de tejados y óxido. Todo era vidrio y acero aquí arriba, líneas limpias y silencio pulido. Un mundo retirado de aceras agrietadas y lámparas de calle parpadeantes. Pero Grant no pudo dejar de verlo. La puerta de Willow Haven. Los tres niños con ojos huecos y corazones completos. Y Leona Hart, de pie bajo la lluvia, con la comida que debería haberse guardado para sí misma. Él zumbó a su asistente. Liz, consígueme todo en Leona Hart, archivo de personal, nómina, dirección, familia, lo que sea que tengamos. Liz no hizo preguntas. Sí, señor. 3 horas después, ella regresó con una carpeta delgada de Manila, más delgada de lo que esperaba. No mucho, dijo. Pero lo que hay, es mucho. Grant abrió el archivo. Interior. Una copia de la hoja de admisión de empleados de Leona. Contratado hace 3 años. 0 días de enfermedad. Cubrió más turnos que nadie. Nunca presentó una sola queja. Alquiló una habitación de una habitación en West Brier Street, servicios públicos que se deben. Madre, Carmen Hart, condición cardíaca crónica, sin seguro. Hermano, Eli Hart, 14, buen estudiante, pero honorarios escolares sin pagar. Múltiples vecinos confirmaron ver a Leona caminando con comida a Willow Haven regularmente. Nadie le pidió que lo hiciera. Nadie le pagó. Grant cerró la carpeta lentamente. Sus manos descansaban sobre la portada como si fuera algo sagrado.
Ella no pidió ayuda. Ella nunca publicó su dolor. Ese simplemente apareció, todas las noches, y llevaba el peso de demasiadas vidas sin dejar que se viera. Una chica así no debería ser invisible. Ya no. Se paró de su escritorio. Esa noche, la linterna de medianoche tarareó como de costumbre, llena de almas del tercer turno tratando de olvidar cuánto les había quitado la vida. Max, el cocinero, maldijo detrás del pase. Alguien dejó caer un tenedor. La máquina de café pulverizó. Y Leona, como todas las noches, se movió como si nunca hubiera conocido otro ritmo. Tablas de limpieza. Sonriendo lo suficiente. Manténgase unida, un aliento tranquilo a la vez. Hasta que ella lo vio. Esta vez no llevaba una sudadera con capucha. Sin sombras. Sin distancia. Llevaba un abrigo prensado, pantalones oscuros y el tipo de quietud que hizo que todo lo demás se detuviera. Él dio un paso adelante, directamente a su camino junto al mostrador. Señorita Hart, dijo claramente, lo suficientemente fuerte como para que todo el restaurante lo escuche.